Descubrí el secreto de mi hermana y me costó mi relación con toda la familia. Durante años, mi hermana menor, Ana, ha sido la niña dorada de la familia. Siempre fue la favorita de mis padres, a ella le financiaron la universidad, le compraron su primer coche y, cuando decidió abrir un negocio, le dieron el dinero inicial. Yo, en cambio, siempre tuve que salir adelante por mí mismo, trabajando desde los 16 años para pagar mis estudios y comprar mis cosas. Hace unos meses, Ana empezó a salir con un hombre mucho mayor, alguien que mis padres ni siquiera sabían que existía. Un día, mientras revisaba mi cuenta de banco, noté un cobro enorme de un restaurante muy caro, uno al que jamás había ido. Resulta que Ana había usado mi tarjeta de crédito, que yo alguna vez le presté en una emergencia, y se había ido de fiesta con este hombre sin decirme nada. Cuando le reclamé, se limitó a disculparse y dijo que fue un error. Pero fue entonces cuando descubrí algo peor: Ana tenía una relación con un amigo mío de la infancia que estaba casado. Él y su esposa esperaban un hijo, y mientras tanto, Ana y él llevaban meses viéndose a escondidas. Mi hermana era la otra, y me dolió ver cómo estaba destrozando a una familia por su capricho. Ahora estoy en una posición difícil. Quiero confrontarla y revelarle a mi familia y a su esposa lo que está haciendo. Siento que ya es hora de que Ana aprenda una lección, pero al mismo tiempo sé que mi familia probablemente me culpará a mí, como siempre hacen. ¿Debería quedarme callado o exponerla, a pesar de lo que podría costarme? Primera actualización. Tras reflexionar durante días, decidí que no podía quedarme callado. Ana no solo había cruzado límites éticos al involucrarse con un hombre casado, sino que además había usado mi tarjeta de crédito sin permiso. Ese acto fue la gota que colmó el vaso para mí. Sin embargo, sabía que si simplemente la confrontaba, lo negaría todo y, como siempre, mis padres la defenderían. Por eso, opté por una estrategia diferente: recopilar pruebas. Primero, fui al restaurante donde se había realizado el cargo de mi tarjeta de crédito. Fingiendo interés en reservar un evento, conseguí que me mostraran el recibo firmado. Allí estaban los nombres, el de Ana y el de mi amigo de la infancia, Carlos, el esposo de Clara, quien estaba a punto de dar a luz. Fue un golpe duro ver su firma, pero me armé de valor y seguí adelante. Después, revisé las redes sociales de Ana. Aunque era cuidadosa, encontré varias fotos de ella en lugares lujosos que no podía pagar con su sueldo. En una de las fotos más recientes, vi un reflejo en un espejo, el perfil de Carlos claramente visible. También encontré capturas de pantalla de mensajes entre Ana y Carlos en su tablet, que ella había olvidado sincronizar con su teléfono. Los mensajes no solo confirmaban su relación, sino que también mostraban cómo planeaban ocultárselo a Clara y a mi familia. Decidí que el mejor camino era empezar por hablar con Clara. Ella no era solo una víctima en todo esto, sino también alguien que tenía derecho a saber la verdad. Pedí encontrarme con ella en una cafetería cercana y, aunque al principio estaba sorprendida por mi invitación, accedió. Cuando nos vimos, fui directo al grano. Le mostré los mensajes y las fotos, asegurándome de hacerlo con cuidado, para no agravar más su dolor. Clara quedó devastada. Se llevó las manos al rostro y no paraba de llorar. Me contó que últimamente había notado que Carlos estaba más distante, pero jamás imaginó algo así. Le pedí perdón por ser el portador de malas noticias, pero le dejé claro que ella tenía mi apoyo si necesitaba algo. Sin embargo, Clara no se quedó quieta. Al día siguiente, organizó una cena familiar en su casa e invitó a Carlos, Ana y a mis padres, además de mí. Al principio, no entendí por qué quería que yo estuviera ahí, pero ella insistió en que era parte de su plan. Acepté, aunque con algo de nerviosismo. La cena empezó de forma normal, pero todo cambió cuando Clara se levantó y empezó a hablar. Dijo que había descubierto algo sobre Carlos que necesitaba compartir. En ese momento, sacó una carpeta con todas las pruebas que le había dado y las colocó en la mesa. Carlos y Ana se pusieron pálidos. Mi madre, desconcertada, preguntó qué estaba pasando. Clara no tuvo piedad, les contó todo. Mis padres quedaron horrorizados. Sin embargo, lo peor vino cuando Ana, en lugar de disculparse, trató de culparme.
Dijo que yo era un resentido porque ella siempre había sido la favorita y que todo lo había hecho para desquitarme de su éxito. Mi madre, fiel a su patrón, comenzó a gritarme, acusándome de querer destruir a la familia. Fue en ese momento cuando Carlos, inesperadamente, tomó la palabra. En lugar de intentar salvarse, admitió todo. Confesó que había estado con Ana durante meses, pero dijo que nunca dejaría a Clara porque la amaba y quería criar a su hijo con ella. Eso hizo que Ana estallara de rabia. Comenzó a insultarlo, gritando que había sacrificado todo por él y que ahora la estaba traicionando. La escena fue un desastre absoluto. Mis padres intentaron calmar a Ana, pero ella estaba fuera de control. Clara, mientras tanto, permaneció en silencio, con una expresión que mezclaba dolor y satisfacción. Finalmente, se levantó y les dijo a todos que se fueran, excepto a mí. Carlos intentó quedarse, pero ella lo echó de la casa. Esa noche, Clara y yo hablamos durante horas. Me agradeció por haberle dicho la verdad, aunque admitió que estaba destrozada. También me advirtió que mi familia probablemente no me lo perdonaría, y tenía razón. Al día siguiente, mis padres me llamaron para decirme que era un traidor y que, si Ana estaba sufriendo, era mi culpa. No me sorprendió, pero dolió. Ahora estoy aislado de mi familia, pero al menos Clara sabe la verdad. Carlos se ha mudado temporalmente a un hotel, y Ana está enfurecida, enviándome mensajes todos los días para maldecirme. ¿Hice lo correcto? No lo sé, pero creo que, al menos, se hizo justicia. Segunda actualización. Después del caos de la cena y las reacciones inmediatas, las cosas se pusieron aún más intensas. Ana no solo me envió mensajes llenos de insultos, sino que también trató de exponerme en redes sociales. Publicó una serie de historias diciendo que yo era un mentiroso envidioso que estaba arruinando la vida de todos a mi alrededor. Aunque al principio sus publicaciones tuvieron algo de apoyo de sus amigos más cercanos y algunos familiares, rápidamente perdió credibilidad cuando Clara decidió intervenir. Clara, con más calma de la que jamás habría imaginado, publicó un comunicado largo en sus redes sociales explicando lo que había sucedido. Incluyó las pruebas que yo le había dado, capturas de los mensajes entre Carlos y Ana, fotos, y el recibo del restaurante donde usaron mi tarjeta de crédito. Explicó cómo yo había sido el único que tuvo el valor de decirle la verdad y protegerla de una traición tan devastadora. La reacción fue inmediata, todos los comentarios en las publicaciones de Ana se volvieron en su contra. Amigos, conocidos y familiares empezaron a llamarla egoísta y descarada por haber usado mi dinero y por haberse involucrado con el esposo de Clara. Mientras tanto, Carlos trató de reconciliarse con Clara. Se presentó en su casa con flores, lágrimas en los ojos, suplicándole que lo perdonara. Pero Clara ya había tomado una decisión. No solo le negó la entrada, sino que también le entregó una copia de los documentos de divorcio que había preparado en tiempo récord. Le dejó claro que no iba a permitir que su hijo creciera en un hogar donde el respeto y la lealtad no existieran. Carlos, derrotado, se marchó sin decir más. Por otro lado, mis padres decidieron intensificar su postura. Mi madre, en particular, me llamó para decirme que había destruido a Ana y que estaba causando un daño irreparable a la familia. Incluso llegaron a amenazarme con eliminarme de su testamento, algo que me hizo reír porque nunca había esperado nada de ellos. Mi padre, aunque más silencioso, dejó claro que estaba del lado de mi madre y de Ana. Fue doloroso, pero no sorprendente. La situación se complicó aún más cuando el banco comenzó a investigar el cargo fraudulento de mi tarjeta de crédito. Había decidido reportarlo para recuperar mi dinero, ya que Ana nunca tuvo la intención de devolverlo. Como era de esperar, ella negó haber usado mi tarjeta y alegó que había sido un error. Sin embargo, cuando el banco revisó las firmas y las transacciones, quedó claro que había sido ella. No solo cancelaron la transacción y devolvieron el dinero a mi cuenta, sino que también le enviaron una advertencia legal. Esto solo hizo que Ana se enfureciera aún más. En este punto, mi relación con mi familia estaba completamente rota. Mi madre me bloqueó en todas las redes sociales, y mi padre dejó de responder a mis mensajes. La única persona que me mostró algo de apoyo fue mi tía, la hermana menor de mi madre,
quien siempre había estado un poco al margen de los favoritismos. Me llamó para decirme que entendía por lo que estaba pasando y que, aunque no podía enfrentarse directamente a mi madre, estaba de mi lado. Fue un pequeño alivio saber que no estaba completamente solo. Sin embargo, las cosas empezaron a mejorar de formas inesperadas. Clara y yo comenzamos a construir una amistad más sólida. Empezamos a reunirnos más seguido, no solo para hablar del desastre que había sido todo esto, sino también para apoyarnos mutuamente. Aunque aún estaba lidiando con el proceso de divorcio, Clara se mostraba cada vez más fuerte y decidida. Me confesó que haber descubierto la verdad, aunque doloroso, le había dado una nueva perspectiva sobre su vida y sus prioridades. Por mi parte, decidí que era hora de alejarme de toda la toxicidad. Busqué un terapeuta para trabajar en los traumas y resentimientos que había acumulado a lo largo de los años con mi familia. También comencé a explorar nuevas oportunidades laborales en otra ciudad, con la intención de empezar de cero lejos de ellos. Aunque la idea de alejarme por completo era difícil, sentía que era lo mejor para mi salud mental. La última noticia que recibí de Carlos y Ana fue que ambos habían comenzado a salir oficialmente. Al parecer, la relación no estaba yendo muy bien. Según su círculo cercano, Carlos estaba arrepentido de haber perdido a Clara, y Ana estaba furiosa porque esperaba algo más serio de él. Pero ya no era mi problema. Mi enfoque ahora estaba en construir una vida que no dependiera de la validación de mi familia ni de su aprobación. Última actualización. Han pasado 6 meses desde que todo estalló, y honestamente, no podría estar más en paz con cómo resultaron las cosas. La ruptura con mi familia fue dura al principio, pero con el tiempo, me di cuenta de que era lo mejor que podía haber pasado. No puedes construir una vida sana mientras cargas con relaciones tóxicas, y cortar ese peso me permitió crecer de formas que nunca había imaginado. Después de lo ocurrido, conseguí una nueva oportunidad de trabajo en una empresa en una ciudad distinta, lejos de todo el drama familiar. Me mudé hace 3 meses y fue la mejor decisión que he tomado. Mi nuevo entorno es tranquilo, y mis compañeros de trabajo son increíbles. Por primera vez, siento que estoy construyendo algo por mi cuenta, sin las expectativas ni la sombra de mi familia. En cuanto a Clara, nuestras vidas han tomado un giro que jamás habría esperado. A medida que nos apoyábamos mutuamente durante este proceso, nuestra amistad se fortaleció enormemente. Clara decidió mudarse también, buscando un lugar donde pudiera criar a su hijo lejos de Carlos y de las tensiones familiares. Aunque nuestras mudanzas ocurrieron casi al mismo tiempo, fue una coincidencia que termináramos viviendo en ciudades cercanas. Nos seguimos viendo con frecuencia, y, aunque ambos teníamos nuestras reservas iniciales debido a nuestras experiencias recientes, nuestra relación evolucionó. Hoy en día estamos juntos, construyendo algo basado en la confianza y el respeto mutuo que ambos necesitábamos desesperadamente. Su hijo es un pequeño rayo de luz, y me siento honrado de ser parte de su vida. Aunque sé que no estoy reemplazando a nadie, quiero ser un buen ejemplo y un apoyo para ellos. En cuanto a Ana y Carlos, las cosas no les han salido tan bien. Carlos perdió su trabajo poco después de que Clara lo dejara. Según rumores, su comportamiento errático y su falta de profesionalismo se volvieron un problema para sus empleadores. Ana, por su parte, parece haber agotado su círculo de apoyo, ya que mucha gente se alejó de ella después de descubrir lo que hizo. Ahora vive con mis padres, quienes todavía intentan justificar sus acciones, pero al parecer no está contenta. Me enteré a través de mi tía que Ana constantemente se queja de que su vida es injusta y que todo es culpa mía. No puedo evitar sentir una mezcla de pena y alivio al saber que estoy fuera de esa dinámica. Hablando de mis padres, no he tenido ningún contacto directo con ellos desde el incidente. Hace poco intentaron acercarse, diciendo que querían reconstruir la relación, pero sus palabras estaban cargadas de condiciones. Debía disculparme con Ana y aceptar que actué mal. Fue un claro no de mi parte. Les respondí que si no podían aceptar la verdad de lo que pasó, no había lugar para ellos en mi vida. No he sabido más de ellos desde entonces, y estoy en paz con ello. Finalmente, quiero agradecer a todas las personas en Reddit que me ayudaron a ver las cosas con claridad cuando estaba atrapado en un ciclo de culpa y duda.
Sus comentarios y perspectivas me dieron el valor para enfrentar una situación que había soportado durante demasiados años. Aprendí que no importa si la familia es de sangre, si no te respetan, no tienes por qué seguir soportándolos. Hoy miro hacia el futuro con optimismo. Estoy construyendo una vida llena de significado, rodeado de personas que realmente me valoran. Clara, su hijo y yo estamos felices, y aunque todavía hay desafíos, estamos listos para enfrentarlos juntos. Finalmente, siento que tengo el control de mi vida y que, por primera vez, estoy viviendo para mí, no para cumplir con las expectativas de otros.